Dios te bendiga, hermano. Espero amaneciste bien y que ya disfrutaste ahí deleitándote en la palabra del Señor. Continúa conmigo aquí en el recorrido de capítulo por capítulo, verso por verso. Hemos llegado aquí a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Muchos creen que una de sus últimas, si no su última, antes de pasar a la presencia del Señor. Por lo consiguiente, le está dejando un tipo testamento a su amado Hijo en la fe, en quien ha invertido. Él ha sido fiel, se ha esforzado, ha continuado adelante, ha sido ejemplar. Diríamos en algunos círculos, le ha echado ganas, no ha retrocedido. Y en estas palabras lo está animando a que continúe siendo un buen soldado de Jesucristo. Así que si tiene su Biblia, acompáñeme al darle lectura con unos breves comentarios. El propósito no es profundizarnos tanto en las palabras, en las frases y desglosarlas en este momento, sino un vistazo para poder hacer unos comentarios y unas breves preguntas y aplicaciones. En otro tiempo analizaremos los versículos más detalladamente. Entonces, al acompañarme ahí en su Biblia o en la pantalla, estoy utilizando la Reina Valera 1960 y el encabezado dice un buen soldado de Jesucristo. Entonces, todos, usted y yo deberíamos ser buenos soldados. El que nos ha enlistado va a decir más tarde, ¿verdad? Es digno el llamamiento en que nos ha llamado. Pero le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que, mi querido, estimado Timoteo, continúa siendo fuerte en la gracia, en el favor no merecido que Dios te da a través de Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Quiero que brevemente veamos allí en el original esta palabra porque nos ayuda a entenderlo un poquito mejor. Acompáñeme. Entonces dice, tú, hijo tecnon mío, sé fuerte. Y aquí esta palabra de endiánamo, entonces que se intensifica el compartir el poder que Dios te da, que está en ti, en la gracia, cariti, aquí de caris, del favor, la disposición, el favor de Dios, lo favorable para tu beneficio. Así que los favores o la gracia de Dios no merecida, porque Él se nos acercó y nos dio estos favores. Entonces el que te da el poder para continuar adelante, que es en Cristo Jesús. Entonces, continúa en este aspecto. Dice el verso 2 ahí cuando a continuar. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí hay una palabra muy importante que a veces la ignoramos. No es de que no sepamos qué significa el ser un testigo, pero es de esta palabra que obtenemos una palabra un poco más fuerte que hoy en día se utiliza para los mártires de la fe, aquellos que nos han dado testimonio a través de su vida vivida, que sus acciones, lo que han vivido, ha sido lo suficiente para dar lo necesario ante una corte, defendiendo la causa de Cristo con su palabra, con su acción, con su testimonio. Veamos brevemente esta palabra allí en el original. Entonces el verso 2 dice de esta manera, lo que tú también has escuchado de mí ante muchos testigos. Esta palabra marturón es a la que me refería, que es donde obtenemos la raíz, es martus o martis o mártir. Entonces, ¿a quien conocemos como un mártir de la fe? Bueno, aquel o aquella persona que se paró firme por la fe, defendiendo lo que creía, o sea, dando testimonio ante una corte, ante un juicio, y que sus acciones eran verídicas y concordaban con lo que él decía y viceversa. Entonces estuvo dispuesto hasta morir por la causa de Cristo hasta que lo mataran siendo un mártir. Esteban, allá en Hechos capítulos 6 y 7 vemos que se convierte en uno de los primeros mártires de la fe. Entonces en este aspecto, uno de los testigos que da testimonio de esto. Y no necesariamente tienes que morir, pero aquí se asocia mucho con los mártires o martis, o martus, es la raíz de marturón. Entonces aquí en muchos testigos. Entonces
lo que has oído de mí ante muchos testigos. Entonces, a veces solamente consideramos que un testigo es alguien que te escuchó decir algo, pero ellos no solamente son espectadores, sino que dan testimonio también de Timoteo. Muchos daban testimonio de él, de su comportamiento, de su fe. Era ejemplar, era íntegro. Pablo también, por eso lo enviaron a instalar obispos, diáconos, líderes en las iglesias, a enseñar la verdad, a predicar la verdad. Entonces, muchos que dan testimonio de que continúan en la fe, muchos testigos, aquellos que se han parado por la verdad, aunque les haya costado la vida. Entonces, lo que has oído una y otra vez, ah, tú has escuchado estas enseñanzas, las que han sido confirmadas por muchos testigos de confianza. O sea que la evidencia se ha sostenido en la corte al ellos vivir en acorde a lo que creen y tú también. Entonces esto mismo enseña a otros. ¿A quiénes? Bueno, a los que de ahí en la iglesia donde estás, a los que estás instalando, a los que estás discipulando. ah, Enséñales estas verdades y estas verdades son dignas de que ellos las puedan pasar a los demás. ¿Y cuál es el propósito de que Timoteo haga esto? Lo que yo te enseñé, lo que has oído de mí y otros han oído también, esto encarga a hombres fieles. ¿Pero para qué? O sea que confíales el Evangelio para que ellos también lo compartan a otros, que disipulen, que enseñen, que prediquen. Pero ¿a quién se le va a confiar? A hombres de confianza, que se han mostrado fiel una y otra vez en diferentes cosas, los que han sido puestos a prueba, que sean idóneos. Y aquí la palabra otra vez es de que tengan la capacidad y la habilidad de poder hacerlo, pero que van a vivir de una manera de transmitir el Evangelio a otros. Entonces la idea encarga esto que has oído de mí ante muchos testigos, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Veamos brevemente algunas de estas palabras. Entonces, tú sufres las dificultades, o aun cuando haya disposiciones malévolas o dolor, que se experimenta a través del sufrimiento o a veces que nos quiere hacer retroceder, tú continúa hacia adelante en lo bueno como un buen soldado. Y un soldado aquí hablando otra vez militarmente, pero ¿quién es nuestro capitán? Es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y la realidad es esto que nos decía anteriormente, ahí en el 2, ante los muchos testigos, esto encarga, lo que quiere decir otra vez de cerca, inviérteles, disipúlales, confíales el Evangelio, no los forces a hacer esto, sino que encomiéndaselo a ellos. ¿A quiénes? Antropois, a los hombres, antropos. Aquí es la palabra para hombre y está en el plural, entonces a la humanidad, a la raza humana, a la gente, y pueda incluir mujeres aquí también, pero ¿a qué clase de hombres y mujeres? Bueno, a fieles. Y la palabra pistois o pistos es la raíz, se derriba otra vez de estar persuadido, de ser fiel, leal, literalmente lleno de fe. Entonces describe la fidelidad de una persona, de creer, creerle a Dios e impartir aquello de lo que creen. Entonces, que sean lo suficiente para enseñar a otros. Esta es la palabra que se traduce ahí de ikanos, pero se deriva de iko, de arribar, de venir, propiamente alcanzar o obtener lo suficiente, lo adecuado. Entonces, encárgaselo a ellos para que ellos lo transmitan a otros más tarde. Entonces, esta es la idea aquí para enseñar. Y aquí la palabra didaxai, de didasco, para enseñar, literalmente causar a otros a aprender, para instruirles e impartir esta información, esta doctrina. Regresemos ahí donde estábamos, entonces al 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que van a haber dificultades, van a haber ataques, pero tú continúa adelante. Aguanta estos sufrimientos
al lado mío como un buen soldado de Jesucristo y lo has estado haciendo. Hemos estado militando juntos en este aspecto, es lo que le ha dicho anteriormente. El 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces le está explicando Pablo a Timoteo, has sido un buen soldado en el ejército del Señor, Timoteo. Pero ¿qué sucede, Timoteo? Ningún soldado o ninguno que se enreda o queda amarrado en los negocios de la vida del civil. ¿Por qué? Bueno, entonces no pueden agradar al oficial o al comandante que lo enlistó como soldado, que lo escogió, que lo eligió para que fuese soldado, lo seleccionó. Entonces, si te vas a enredar y vas a quedar ahí amarrado, atrapado en los negocios de la vida civil, entonces no vas a poder agradar al comandante, al jefe, a nuestro capitán, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acuerda esto, Timoteo, que tienes que escoger. Quieres lo de la vida, y aquí otra vez frescamente estaba en la mente de Pablo lo que habían hecho varios de sus compañeros abandonándolo, y los otros no lo habían abandonado, sino lo habían dejado para ir a hacer la labor en otros lugares. Entonces acuérdate, continúa siendo buen soldado de Jesucristo. Dice el 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Así que también ya sabes, Timoteo, que los atletas no pueden ganarse el premio a menos que lo hagan siguiendo las reglas. Entonces, sigue las reglas del Señor, obedece, sométete, enseña a los demás, etcétera, pero juega en acorde a las reglas. Haz el bien, acércate más a la santidad en lugar de ir buscando las ganancias deshonestas como algunos lo han hecho. Más tarde va a decir, unos amaron más al mundo, retrocediendo, yendo atrás de donde salieron, dice el verso 6. Y vamos a ver que le ha estado pintando diferentes cuadros aquí. Entonces ya mencionó al soldado, acaba de mencionar el atleta y ahora viene el labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, los labradores que trabajan fuertemente primero tienen que trabajar fuertemente para poder disfrutar del fruto de su labor, de su trabajo. Entonces, si quieres disfrutar ahí de una fruta, tienes que plantarla, abonarla, apodar, ahí, cuidar, regar, echar agua. Se requiere de bastante trabajo, pero después cuando apruebas la fruta deliciosa o el producto en el cual has estado trabajando para que dé fruto, puedes disfrutarlo. No solamente dices, oh, mañana quiero disfrutar de un producto, sino que se requiere de mucho trabajo. Entonces hay que trabaja, Timoteo. Le dice en el 7, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea que piensa en estas cosas de lo que estoy diciendo. Medita en esto, en estos 3 ejemplos que te ha dado, el soldado, el atleta y el labrador, el trabajador. Y el Señor te va a dar el entendimiento de todo lo que necesitas de estas cosas y otras. Así que échale ganas, medita y piensa en estos ejemplos que te he dado. El 8 le dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Entonces, siempre recuerda al Señor Jesucristo. Sí, medita en estas cosas que te he dado, pero últimamente primero recuerda al Señor Jesucristo, que es un descendiente del rey David y quien fue levantado de los muertos. Estas son las buenas noticias que yo predico, Timoteo. Acuérdate de estas, tú también predícalas, enséñalas, impártelas a los hombres fieles, para que ellos también puedan ser fieles, enseñarla a otros, así como tú has sido y como yo lo he hecho fielmente. Imítame a mí, así al imitar a Cristo, y que otros te imiten tu fidelidad. Así que no le encargues esto a cualquiera, observa su fidelidad. Quizás le das un trabajo que pareciera ser desagradable, pero si lo hacen con gusto y con alegría, entonces está siendo aprobado. Algunos dicen, a mí no me pongan esto en lo otro, yo quiero estar en un estatus, yo tengo más capacidad. Bueno, ¿por qué lo está haciendo? ¿Quiere servir realmente? ¿Tiene este deseo? Que se muestre fiel en las pocas cosas. Es bíblico esto. El que es fiel en lo poco,
podrá ser puesto en lo mucho. Pero muchos queremos pasar a lo mucho sin haber hecho nada para poder llegar ahí. Por eso también dice el labrador, para poder disfrutar del fruto, tiene que trabajar fuertemente, se requiere de sacrificio, de esfuerzo. Entonces, esfuérzate, pero predica el Evangelio. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. ¿Qué hizo? Resucitó de los muertos. Eso es lo que yo predico, ese es mi Evangelio. Son las buenas nuevas que predico. En el 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces no era la primera vez nuevamente que Pablo estaba preso, muchas veces había sido preso, pero ahora siente que lo están tratando como malhechor. Antes ha pedido oración no por él, sino para que el Evangelio corra, y aquí es lo mismo que está diciendo, porque predico estas buenas noticias, el Evangelio, estoy sufriendo, y ahora estoy encadenado como un criminal. El criminal parece que se merece el castigo por lo que ha cometido, pero me están tratando como que he cometido un mal por traer buenas nuevas de salvación, de perdón, de amor. Y a la edad quizás que estaba el apóstol Pablo, también estaba sintiendo estas prisiones y las cadenas un poco más difícil. Ya estaba acostumbrado hasta cierto punto, pero ahora dice, me tratan como un criminal. Pero aquí hay algo, una buena noticia, Timoteo, que te quiero dar. La palabra de Dios no está presa, no está encadenada, no se ha detenido. Me tratan como un malhechor por predicar el Evangelio. ¿Sabes qué? Aún aquí encadenado, la palabra del Señor corre, es predicada. Anteriormente había pedido petición a otros hermanos, ¿verdad? Oren por mí para que yo pueda exponer el Evangelio y para que éste corra a diferentes lugares y llegue a todos aquellos. Así que la palabra del Señor, hermanos, no está presa, le dice. Continuemos ahí en el verso 10. Por tanto, todo lo soporto, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Entonces, yo estoy dispuesto, le dice Pablo a Timoteo, a sobrellevar, a soportar, aguantar cualquier cosa que me traiga el estar preso, si esto significa llevarle la salvación, la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús a aquellos que han sido escogidos, aquellos que escucharán el Evangelio para ser salvos. Entonces, cueste lo que cueste, me cueste la salud, la vida, el ser encarcelado, tenga que aguantar diferentes maltratos como malhechor, como que si he cometido un gran crimen, que sea así, si esto ocasiona que otras personas vengan a los pies de Jesucristo y han sido escogidas que si creen en Cristo, Cristo es el camino, Él es la salvación en este aspecto. Dice el 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Entonces, en otras palabras, yo confío en mi Señor Jesucristo y esto es de confianza, su palabra no falla. Entonces, si morimos con Él, también viviremos con Él. Él tuvo la capacidad no solamente de entregar su vida en rescate de la nuestra, sino que Él mismo tomó su vida y tiene ese poder y tiene el poder para resucitarnos a nosotros. Sí, Timoteo, aquí potencialmente yo petatee, me maten pero no me preocupa esto porque confío en la fidelidad de su palabra, de que así como Él murió y resucitó, también a nosotros nos puede resucitar o hacernos vivos nuevamente. Y vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Dice el 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y aquí esto es muy interesante. Si aguantamos todos estos sufrimientos, dificultades como de malhechores, vamos a reinar con Él. Entonces pienso en lo positivo, en lo que está por venir. Pero lamentablemente si le rechazamos nosotros, si le negamos, entonces Él también nos negará. Así que ánimo, adelante. Y no estamos hablando aquí de la salvación, pero si estuviera hablando de la salvación, la persona que rechaza a Jesús, le dirán aquel día, nunca te conocí, aunque hubieras hecho grandes obras, buenas y señales. Apartados de mí, hacedores de maldad, dirá. Pero aquí le está hablando Pablo a Timoteo, perdón, un hijo de Dios, un ministro de Dios. Entonces, si le negamos, así como Pedrito, no perdemos la salvación, pero perdemos el premio, el galardón, no la vida eterna en este aspecto. Pero aquí está lo bueno, que aunque le negáremos nosotros, Él nos negará también
dice el 13 de la siguiente manera: si fuéramos infieles, ahora no dice Él será infiel también, sino que Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea que si usted y yo somos infieles, Él siempre es fiel. Él no puede rechazar o negar su propia naturaleza, que lo que Él está haciendo, el perdón de pecados que nos otorga, es a base de quién es Él, no quién somos nosotros, o que nos lo hayamos ganado, o que lo merezcamos. Y le va a decir que sea un obrero aprobado aquí enseguida. Entonces dice el 14: recuérdales esto a los hermanos, a la congregación, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces sea un obrero aprobado tú y ellos también. Trabaja fuerte para que puedas presentarte, tú le va a decir más tarde, como un obrero aprobado. Pero aquí en el 14 prácticamente recuérdales a todos los creyentes acerca de estas cosas que te ha hablado y comándales o exhórtales el mandamiento de Dios delante de la presencia de Dios, que dejen de pelear sobre palabras. Otra vez, sí, había maestros que enseñaban todo lo contrario y estaban entre los creyentes de los principios bíblicos, en lugar de enseñar los principios bíblicos. Pero otros preferían enseñar farándulas y chismes y cuentos de hadas y mitos, o aún utiliza otra palabra ahí de que estas fábulas son sin sentido. Entonces deja estos argumentos sin significado realmente, que para nada aprovechan. Y más bien lo que hacen, arruina a aquellos que los escuchan. Por eso dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, más bien causa desprovecho, sino que es para perdición de los oyentes en lugar de ayudarles. Dice el 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces la palabra de Dios conócela y el Evangelio predica la verdad. De esta manera te presentas aprobado al vivir, al practicar lo que conoces. Así que trabaja fuerte para que puedas presentarte aprobado ante Dios, para recibir su aprobación. Sea un buen trabajador. Ya le dijo al final de 1 de Timoteo capítulo 6, de que si trabajas para un amo, trabaja con todas ganas. Sea un buen ejemplo de un buen trabajador. Y si trabajas para un cristiano, con más ganas. Pero alguien que no necesita ser avergonzado porque incorrectamente está utilizando o manejando la palabra de Dios. Lamentablemente en muchos círculos la palabra del Señor es manipulada, trastornada, adulterada, modificada, acomodada a lo que la persona quiere, en lugar de predicar la verdad tal y como está. Algunos le cambian para conveniencia, pero tú, preséntate aprobado, de que nada te acusen, que conozcas bien la palabra del Señor. Así que haz todo lo posible para presentarte a Dios aprobado, que Él apruebe de ti lo que estás haciendo porque caminas y andas en acorde a su dirección. Pero si no, en aquel día no te dirá bien hecho, buen siervo y fiel, sino que avergonzados nos apartaremos por no haber obedecido la palabra y vivido en acorde a su estándar, a sus estatutos, mandamientos, preceptos y todo este aspecto. Entonces usa bien la palabra de verdad. Conócela para poder interpretarla, aplicarla, vivirla, enseñarla a otros. Y le va a decir que evite, en contraste a lo demás, ¿verdad? Mas evita profanas, vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces, ¿sabes qué? Procura alejarte o evadir toda clase de palabrerío o hablar que no lleva a un comportamiento santo o agradable a Dios. Porque algunos simplemente quieren witty hablar y no llegan a nada. Tú mejor enfócate en conocer la palabra del Señor, aplicarla, enseñarla, vivirla. Pero evita estas profanas y vanas palabrerías. Y profanar, pues también puede ser hablar mal en contra de la palabra de Dios, como ya dijo anteriormente, muchos hacen todo lo contrario y enseñan lo contrario a lo de la Biblia, pero lo hacen pasar como que si fuera bíblico. Tú evita estas profanas, vanas palabrerías,
porque no te conducen a la piedad, sino a la impiedad, a lo malo, a lo que es impío, dice el 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himenio y Fileto. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Bueno, todas estas palabras que tú debes evitar no solamente son locuras, traen vergüenza, no llevan a nada bueno, te llevan a lo impío en lugar de lo pío, pero estas ah, se esparcen como un tipo cáncer prácticamente, como lo que ha sucedido en estos dos hombres mencionados aquí. Así que leámoslo junto ahí. Entonces, desde el 15, procura tú, Timoteo, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas vanas palabrerías, porque conducirán más bien a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himenio y Fileto. Entonces, estas palabras profanas, vanas, no conducen a nada bien. ¿Y cuál es el resultado? Ah, Comen como un cáncer, una gangrena aquí mencionada, es un tipo cáncer, de los cuales son Himenio y Fileto. Entonces, anteriormente vimos en Primera de Timoteo que habían unos maestros enseñando cosas contrarias a la Biblia. Estos son dos de los hombres que los están nombrando anteriormente también. Si no han querido cambiar, habla sus nombres abiertamente. Por quizás esto los haga cambiar, si no, pues entrégaselos a Satanás. Pero ¿qué han hecho? ¿Qué han estado enseñando? Bueno, desviando de la verdad, nos dice el 18 de esta manera, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, han dejado el camino de la verdad, a Jesús mismo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y ahora ellos dicen tener la verdad. Dejaron la verdadera verdad y ellos, según en acorde a ellos, tienen la verdadera verdad de que la resurrección de los muertos ya se llevó a cabo en esta manera y han trastornado, se han llevado tras ellos a otros creyentes y no creyentes siguiéndosle, haciéndose creyentes de esta supuesta nueva verdad, pero los desviaron de la fe, de la verdadera verdad. Entonces, ellos mismos se desviaron y es lo que enseñan, pero tú enseña la verdad, conoce la verdad para que no trastornes a la gente, sino para dirigirlos en el camino correcto. Y también por eso en Santiago se nos va a animar a no hacernos muchos de nosotros maestros, porque trae mayor responsabilidad y consecuencias. Pero estos dos hombres con propósito trastornaban a propósito, enseñando cosas erróneas, antibíblicas, no era la palabra de Dios, pero ellos decían, eso ya sucedió. Dice el verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces le está diciendo Pablo a Timoteo, la palabra del Señor todavía permanece firme, parada, como un fundamento de piedra, de roca, con esta inscripción. El Señor conoce a los que son de Él. Entonces, si verdaderamente has sido rescatado, redimido, justificado, santificado, le perteneces a Él. Y todos los que le pertenecen a Él, entonces a Jesús, deben alejarse de las mentiras o desviarse. Si se estaban desviando, aléjense de eso y regresen al camino. Pero si estás en el camino, no te desvíes ni a derecha ni a siniestra, o a diestra ni siniestra. Alguien que me diga a Josué que se le dijo allá, algo que nunca se aparte de tu boca, este libro de la ley, sino que medites en él día y noche. Alguien que me ayude ahí a completar este verso y lo que me hace falta ahí, porque algo dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? No apartarnos, no apartarnos, apartarnos más bien del mal en lugar de apartarnos del camino de Jesús. Dice, entonces apártate de la iniquidad, del mal, de lo impío, y mejor si vas a invocar el nombre de Cristo, pues permanece cerca de Cristo si es que eres uno de Él, porque Él conoce a los suyos, pero los que pretenden realmente no lo son. Tú también apártate de ellos para que no te apartes del camino, le dijo Pablo a Timoteo anteriormente.
Verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, en una casa de ricos, o donde hay ah, lo suficiente, donde hay tesoros, ah, donde hay riquezas, hay utensilios que algunos son hechos de oro, otros de plata. Y algunos son hechos de madera y otros son ahí de barro. Hay de diferentes utensilios para diferentes motivos. Entonces, de oro y de plata, de madera y de barro. Esto existe. Pero los utensilios más caros son utilizados para ocasiones especiales y los más baratos para el uso común y corriente diario. Entonces, quizás algunos, yo no tengo en mi casa, pero algunos tienen ahí sus platos China, que son una marca elevada, que se pueden, no sé si son de porcelana o de algún material ahí más frágil, o a veces hay de cristal, vasos y platos de cristal. Los utensilios hay de diferentes materiales, pero dice, los más bonitos y los más caros los sacas para eventos especiales. Los más baratos es para día a diario. Yo uso de China, pero son los reciclables, los que se tiran de papelito ahí. Pero en este aspecto le está diciendo que en una casa hay esta variedad de utensilios, cada uno hecho de un material y cada uno para su propósito. Y unos son para usos honrosos, o sea, especiales, ocasiones especiales, y otros para usos viles, y no es de que sea un uso vil malévolo, sino que cotidiano, no especial, rutinario. Pero dice el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que si tú te mantienes puro, es lo que le está diciendo, tú serás uno de estos utensilios para uso de honra, para usos especiales. Y hemos visto los dones que el Señor da, los llamamientos que el Señor hace. Entonces, al ser justificado, al mantenerte puro, santificado, no regresando al mundo y contaminándote con lo que hay que contaminarse en este mundo que se ofrece de parte de Satanás y el mundo, tú te mantendrás honorable para este uso, le está diciendo Pablo a Timoteo. Tu vida será una vida limpia y estarás listo como un utensilio en las manos del maestro para que él te use para toda buena obra o especial, la de honor, de doble honor, dice cuando enseñas y predicas. Entonces, pero tienes que mantenerte haciendo a cierto estándar, a cierto nivel espiritual, consagrado, santificado. Y sí, Él nos santifica, nos justifica, pero también es parte del proceso. También hemos visto, no te llenes de vino, sino sé dirigido por el Espíritu Santo. Al estar constante, lleno del Espíritu Santo, es algo continuo que tenemos que hacer. No hay cabida para nada más, para adulterar lo que hay en nosotros. Pero si le damos cabida a otras cosas, al vino, por ejemplo, es el que nos va a controlar o dirigir en lugar que sea el Espíritu Santo. Y no nos reservamos para los usos especiales en este aspecto. Seamos instrumentos especiales en las manos de nuestro Maestro, de nuestro Amo. Así que repito el 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y aquí le da otros consejos de qué huir. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces corre, aléjate de todo aquello que estimula a las lujurias de la carne. Joven, tú que eres un joven, apártate de estas cosas y no solamente allí hazte un ladito, sino que corre lo más lejos de estas. Pero a cambio o en contraste, en lugar de acercarte a estas cosas, corre de ellas, pero huye de ellas, pero corre hacia la justicia, corre hacia la fe, el amor y la paz. Y estas son las clases de cosas. Disfruta estas cosas, el compañerismo de estas cosas, juntamente con aquellos que también buscan estas cosas de buen corazón. Entonces, los dichos están de que algo como que el que entre lobos anda, aullar, creo que aprende, algo así dice. Entonces, si te juntas con aquellos que le están dando rienda suelta a sus pasiones juveniles, es lo que vas a terminar haciendo.
Pero si huyes de estas cosas, te alejas de ellas y corres hacia la justicia, la fe, el amor y la paz, y andas con otros que también buscan esto, pues se van a fortalecer los unos a los otros, se van a animar. Entonces, recordemos que el apóstol Pablo siempre fue un buen maestro, decía, no hagas esto, pero reemplázalo con esto, algo, quita esto y ponte esto, ¿verdad? Quítense de entre ustedes ojo, ira, maledicencia, pero pónganse la armadura de Dios, o quítense esto y den fruto del Espíritu Santo. Dice el 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y otra vez te repito, te vuelvo a recordar, Timoteo, no te involucres en esos pleitos locos de ignorancia, argumentos ignorantes, que solamente lo único que llegan a ocasionar son pleitos, contiendas, divisiones. No es bueno, mejor busca la verdad, predica la verdad, párate por la verdad. Si no quieren ser tu amigo por esto, pues continúa no contaminado. Dice el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces, el que sirve a Dios, hermanos, no anda en pleitos, ahí en contiendas, peleonero, con palabras y con sus puños, sus manos, pero al contrario, es amable para con todos, sin importar quiénes son, se lo merezcan o no se lo merezcan, porque sabe que lo que el Señor nos ha extendido, nosotros no nos lo merecíamos, pero que también sea capaz de enseñar, que sea apto para enseñar, que tenga esta habilidad y capacidad, porque lo ha estado desarrollando, buscando la verdad, la justicia, el amor, manteniendo, siendo fiel a la doctrina, viviéndola, enseñándola con sus acciones y palabras. Y también le dice, sé paciente con las personas dificultosas. Entonces, ¿habrán personas dificultosas? Sí, pero sé paciente con ellas. Ahí sufrido es la idea que está dando a entender. Sé paciente con la gente que es dificultosa, pero échale ganas. Ah, a veces pensamos que los demás son dificultosos y a veces podamos ser nosotros también. Dice el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, lo que le está diciendo ahí en el 25, ¿verdad? Um, con mansedumbre, con ternura, instruye a aquellas personas que se oponen a la verdad. Pero ya también le dijo, si no han querido entender una y otra vez, pues llámales su nombre públicamente, llámales la atención. Y si no han querido entender, pues entrégaselos a Satanás. Pero aquí todavía quiere restaurarlos y rescatarlos. Entonces, con gentileza, ahí con mansedumbre, corrige, instruye a los que se oponen a la verdad. Quizás Dios les conceda el cambiar sus corazones, sus mentes, al aprender la verdad, porque enseñan la mentira como que si fuese verdad y dicen tener la verdad. Pero tenles paciencia, corrígelos, enséñalos, aguántalos, pero si no quieren, pues hay otros pasos que le ha dado a entender. Y dice el 26, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, si regresan a sus sentidos cabales, escapando de la trampa de Satanás que les tendió con las mentiras que se tragaron, entonces Dios les pueda conceder ahí, al aprender la verdad, cambiar sus corazones. Pero han estado ellos cautivos por Satanás, por cegado, uh, porque enseñan lo que Él quiere que enseñen, todo lo que va en contra de Jesucristo. Pero todavía hay oportunidad para ellos. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Estamos siendo buenos soldados, buenos granjeros o trabajadores o buenos atletas? ¿Qué clase de representación damos nosotros como hijos de Dios? ¿Somos cristianos domingueros de vez en cuando o estamos de lleno? Mi oración es de que nos paremos por la verdad, continuemos proclamando la verdad, porque no está presa y pero a veces no queremos ni salir, hermanos, porque hay enfermedades, que hay lluvia, que hay sol, tenemos mil excusas. Continuemos adelante. Tenemos muchos testigos que nos han dado el testimonio como mártires de la fe, que defendieron en juicio con sus palabras y acciones lo que creían hasta dar su vida por ellos, por la verdad. ¿Qué está dispuesto a hacer usted? ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo? Que el Señor le bendiga, comparta este video, comparta lo que usted está aprendiendo y continuemos juntos creciendo
observando, interpretando y aplicando la palabra del Señor para su honra y para su gloria. Bendiciones.